Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.
Ahí está totalmente en vivísimo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre, Alberto Castro, conocido en el bajo mundo de la electrónica como DJ Chroma, pero eso no tiene nada que ver porque eso sería para aquel proyecto que queremos hacer que se llama 88 Radio. Va a estar muy bueno, la verdad, ¿eh? Pero hoy día es un día después del martes y antes del jueves, por lo tanto es miércoles y es miércoles de chicharrón. Miércoles de chicharrón y el día de hoy vamos a tener a Francisco Javier Lemus Yáñez. Él es maestro en estudios. Recuérdame, Francisco, ¿es qué? Estudios Políticos y sociales. políticos y sociales. Sí, Ahí estamos, totalmente en vivo. ¿Por qué no? Es que nada más le puse ahí M en EPS sin saber realmente si así se escribe, ¿eh? Porque como somos de ciencia, cuando escribimos maestro en ciencia, pues nomás les pones M en C. pues sí, es lo Pero ahí mismo. estamos, totalmente en vivo. Tres veces w.apocono.mx. Ahí tenemos varias cositas. Les recordamos que ya empezamos el curso teórico práctico de identificación de moluscos. Está realmente muy bueno, no porque lo estén dando grandes amigos, compañeros, pero sí es bastante bueno el curso teórico práctico que se está llevando a cabo en este momento. Va a terminar hasta que se acaba, como hasta por mayo, yo creo. Pero ahí vamos a andar. Dentro de los productos también, no lo hemos puesto, pero viene la fiesta de las ciencias y las humanidades. Ahí vamos a estar en Universum. Desafortunadamente y afortunadamente, como queramos verlo, ¿no? Una vez más es en forma virtual. Vamos a hacer ahí un par de participaciones, tanto con un taller de sorpresa como un TikTok. Ahí también vamos a andar. ¿Por qué no? Más vale, ¿cómo es? Más rápido que hay un hablador. Jamás Mejor. haremos TikToks, jamás. Y tómala. Ya tenemos hasta TikToks, ¿no? El miércoles de Chacharrón, que por ahí andan. Y en fin. Totalmente en vivo. Los paso de una vez con la doctora. Va a estar moderando de Neve Ortigosa. Vamos a tener a Francisco Javier Lemus Yáñez con el super tema. ¿Dónde anda el título, hombre? Aquí está, con razón. Agua a veces pasa por mi casa. El caso, ahora sí que el caso de la Ciudad de México. Va a estar muy bueno. El título lo cambiamos rapidísimo para que le pusiéramos un poco de punch. Y pues va a tratar acerca de, adivinen qué, del agua. Pregúntenle de todo, por favor. Va a ser una nueva modalidad muy locochona, va a ser platicadita, va a ser muy buena. Vámonos, ya no les quito más tiempo. Totalmente en vivo. Ahí están y dejen, les pongo su micrófono. Chaito. Pues efectivamente, muy buenas noches. Hoy 29 de septiembre del 2021 estamos efectivamente, como lo dijo Mario, con Francisco Javier Lemos Yáñez, que él es maestro en estudios políticos y sociales, y a partir de ahora vamos a dirigirnos a él como Paco, que así le gusta que le llamen. Entonces, Paco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Ednet, muchísimas gracias. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes, compartir este espacio y bueno, poder platicar un poquito de la experiencia de lo que conozco, de lo que he conocido, pues sobre todo en mi tesis de doctorado, ¿no? Muy bien, porque nosotros hemos estado viendo en las noticias que en unos lugares hay mucha agua y en otros lugares no hay nada, ¿no? Y para la gente que vive en la Ciudad de México, pues es complicado eso, ¿no? Y cada vez que llegan las inundaciones son más intensas y cuando no hay agua, pues hay menos agua, ¿no? Entonces, por eso planteamos el título del webinario de ¿no? Agua pasa por mi casa, pero pues a veces, ¿no? No siempre. Y bueno, antes de que empecemos a hablar sobre el agua de la Ciudad de México y el área metropolitana, pues nos gustaría que nos contaras un poquito más de ti, qué te gusta, qué no te gusta, qué estudiaste, a qué te dedicas. Adelante. Pues muchísimas gracias de nuevo, pues, gracias por la invitación y gracias al público. Espero que les guste la charla. Y bueno, mi nombre es Francisco Javier Lemus. Yo soy economista de formación originalmente. Yo no me dedico a las ciencias, ¿no? No es, digamos, esa no fue mi línea. Luego, pero desde que hice mi tesis de licenciatura, yo empecé a trabajar con comunidades forestales. Luego seguí por ese camino en la maestría. Ya hice yo estudié la licenciatura en la Universidad Michoacana y la maestría la hice en la UNAM. Seguí por ese camino de las comunidades forestales y bueno, siempre que trabajé con comunidades forestales, había algo recurrente que todos me decían, ¿no? Nosotros cuidamos el bosque porque en el bosque está el agua y lo que más nos preocupa es el agua, ¿no? Entonces como que se volvió, digamos, el tránsito lógico a seguir, empezar a trabajar temas de agua. Además,
cuando estaba estudiando la maestría, pues me tocó compartir con personas que se dedicaban al tema del agua y pues yo ya viviendo en la Ciudad de México, de verdad que era pues, muy interesante, pero también espeluznante, ¿no? Enterarse de cuál era la realidad de lo que pues estamos viviendo y de la crisis que se nos venía, ¿no? O sea, porque ya desde que yo empecé a estudiar la maestría en 2011, desde entonces ya se veían que venían problemas bastante fuertes. Entonces, bueno, pues yo empecé a estudiar el doctorado, entré a estudiar el doctorado en sostenibilidad y ahí ya me dediqué, pues le entré al tema del agua y concretamente a la cuestión del sistema Kutsamala, que pues como mucha gente sabrá, y mucha otra gente, tal vez mucha más, no sabe, pues en realidad el sistema Kutsamala es una parte importante del abasto de agua de la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, yo creo que a nosotros generalmente pensamos que pues, si traemos agua de otra parte es porque seguramente allá sobra, ¿no? Y allá no la necesitan, entonces pues traigámosla acá donde sí se necesita. Pero pues en realidad eso no es cierto, ¿no? O sea, en realidad estamos quitando agua a otras zonas, estamos generando impactos que eventualmente van a generar problemas, sobre todo, pues, digo, los que a mí más me llaman la atención, no digo que sean los más importantes, pero de orden social, ¿no? Y claro, pues ambiental, porque todo va de la mano, ¿no? O sea, muchas veces nos gusta decir, sobre todo cuando estamos en las ciencias, el aspecto social, ¿no? Pero pues acaso hay algo que no tenga, que no tenga un aspecto social en su forma de funcionamiento, pues a final de cuentas este mundo para, pues más bien, más para mal que para bien, pues está dominado por nosotros como seres humanos y pues somos muy responsables de lo que esté sucediendo, ¿no? Y bueno, pues, para parafrasear a un superhéroe, pues un gran poder pues lleva una gran responsabilidad. Desafortunadamente, pues esa responsabilidad brilla por su ausencia, ¿no? Y en las últimas semanas hemos visto cómo ese tipo de problemas pues tienen consecuencias bastante graves, ya no solo en los lugares donde les quitamos el agua, que les digo que es el que yo conozco, el caso que yo conozco un poquito más, sino que ahora también lo vemos en los lugares a donde se va esa agua que nosotros dejamos, más bien que ya utilizamos y que desechamos porque en fechas muy recientes, pues vimos que el río Tula, pues, se desbordó, eso costó vidas, o sea, no fue nada más, pues se salió el agua y hay que trapear la casa, ¿no? Ya sabemos que eso costó vidas, hubo gente que estaba hospitalizada y que por este tema de la inundación, pues ya no pudo recibir oxígeno, por ejemplo, y pues esa gente falleció. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo, pues está teniendo un impacto en este planeta. Ya hemos escuchado mucho la semana pasada en Estados Unidos, este fue un tema muy fuerte, el de los impactos climáticos, porque en Estados Unidos hay zonas donde está haciendo muchísimo frío, hay zonas que se están inundando y hay zonas donde no ha llovido en semanas, en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pues ya se está hablando, se está intentando revertir pues esta tendencia que hubo en el gobierno de Donald Trump de decir, pues, el cambio climático no existe, ¿no? Ahora pues, se está haciendo como todo este esfuerzo por decirle a la gente, sí, sí existe y aquí están las consecuencias. Pero bueno, eso es Estados Unidos, pero en México pues también tenemos problemas. Y quisiera empezar hablando, pues que uno de los principales problemas que nosotros que enfrentamos es que vivimos en un paradigma de una falsa abundancia, ¿no? O sea, solemos creer que hay suficiente agua y que nunca se va a acabar. De repente, pues por ahí aparece el comercial que nos dice, cuida el agua, haz esto, haz aquello, y a veces nos la cortan. En unos lugares lo sufren más que en otros, pero la realidad es que estas consecuencias ya se están viviendo pues en todas partes y estamos muy cerca de que se vuelvan cada vez más una parte, ¿cómo decirlo? Pues ya algo que se vuelva parte de nuestras vidas. No importa si vives en la Ciudad de México o no importa si vives en el norte del país o no importa si vives en San Cristóbal de las Casas, todos estamos empezando a vivir las consecuencias, pues tanto del cambio climático como de la sobreexplotación o del mal uso del recurso, ¿no? Porque se nos ha hecho fácil, por ejemplo, pues desechar agua limpia que nos llega a nuestra casa, que está, digo, a lo mejor no para beber, pero con muy poquito tratamiento se podría beber, pues para nosotros ya es una cosa de lo más natural
que la desechamos, pues primero que tiramos ahí nuestros desechos y luego nosotros desechamos esta agua, ¿no? Y eso, pues necesitamos empezar a cambiar esa visión del uso y del uso del recurso, porque eventualmente todas y todos vamos a sufrir estas consecuencias y pues nos vamos a acordar de cuando solíamos tirar 6 litros de agua nada más porque pues, fuimos a hacer de nuestras Porque hicimos necesidades. pipí. Exactamente, Oye, ¿no? Paco, Sí. aprovechando que vamos a tener un webinario, un chicharrón diferente, quiero invitar a la gente porque lo que nos decía Paco al inicio, bueno, hace un momento, es que pues él no quería estar hablando una hora, ¿no? Sino que más bien quería que fuera muy interactivo, pero como estamos en una sesión de Facebook y la única que puedo hablar soy yo y Mario, entonces pues los invitamos a todos a que nos hagan las preguntas. Paco nos va a ir contando pues todo lo que sabe sobre el agua que está en la Ciudad de México, los impactos y las amenazas. Pero también es muy importante conocer qué piensa nuestra audiencia, qué tan relacionada está con el tema del agua. Entonces, los invitamos, por favor, a que hagan sus comentarios en el chat. Les recordamos que estamos por ¿A Poco No?, por La Mat Comunicación, por Ciencias TV Biología. ¿Ok? Entonces, siéntanse libres de poner ahí sus comentarios y dudas para que nosotros se las hagamos llegar a Paco en este momento. Y bueno, también estamos utilizando esta nueva, bueno, no es tan nueva, ¿no? Ya lo llevamos haciendo varios chicharrones, de que tenemos preguntas. Entonces, la primera pregunta de Paco es, ¿sabes de dónde recibimos el agua en la Ciudad de México? Nos acaba de decir un par de pistas, ¿no? Pero por ahí hay unas opciones por si quieren ir contestando. Y adelante, Paco, te dejo mientras si nos llegan los comentarios y las dudas. Claro, Estamos en 6 litros de agua y la pipí. muchas gracias, Deneb. Sí, pues ojalá que la gente se anime a participar. Siempre que se participa, se vuelve más rica la experiencia, ¿no? Pues bueno, miren, yo quisiera empezar hablando un poco en términos estadísticos, ¿no? Que siempre las estadísticas nos ayudan a ilustrar muchas cosas. En la Ciudad de México se supone que en promedio cada persona que vive en la Ciudad de México consume 360 litros de agua por día, lo cual pues suena demasiada agua, ¿no? O sea, digámoslo, siguiendo este promedio, una familia con 4 integrantes gastaría algo así como 1920 litros de agua en un solo día. 1920 litros de agua son 2 rotoplas de esos promedio, ¿no? O sea, el que encontramos casi en todas las casas, que son de 1000 litros. Es un metro cúbico de agua, son 1000 litros. Pero seguramente si alguien nos está escuchando, nos está viendo en la delegación Iztapalapa o en algunas zonas pues, aledañas del Estado de México, va a decir, pues entonces a mí me están robando porque a duras penas en mi casa se llena un tinaco de 1000 litros cada tercer día, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estar yo gastando esa agua? Pues sí, no vivimos en los promedios, se suele decir, y entonces es alarmante porque quiere decir que así como hay familias que ni siquiera pueden darse el lujo, y lujo por decirlo muy entrecomillado, de gastar un tinaco de Rotoplas al día o cada tercer día, quiere decir que entonces hay personas que se están gastando 3 o 4, que hay casas en la Ciudad de México pues que gastan muchísima agua y entonces, pues de entrada, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Que sí podemos nosotros decir, pues la Ciudad de México consume muchísima agua, pero no todos consumimos agua por igual. Hay personas que tienen más acceso al agua que otras. A eso también sumémosle, pues que en la Ciudad de México se desperdicia mucha agua, pues porque las tuberías son viejas, hay un sistema de tuberías que tiene más de 100 años, imagínense ustedes, pero pues además con cada temblor, con cada movimiento telúrico, con cada reblandecimiento del suelo, que también es consecuencia de la sobreexplotación del agua subterránea, pues todo se mueve y entonces se quiebran las tuberías, es imposible saber cuál tubería se quebró, cuál sigue en buen estado, tendríamos que levantar toda la ciudad y entonces se desperdicia agua que ni cuenta nos damos. Eso, si es agua limpia, pues qué bueno, porque entonces, digamos, alimenta pues a estos mantos acuíferos de los que dependemos mucho, pero pues también el tema es que ahí se quiebra de todo, ¿no? Y se junta agua de toda y por eso también, pues hay gente que le llega agua en pésimas condiciones. Agua sucia, o sea que desde que la ves
sabes que es agua peligrosa, pero además la hueles y apesta horrible, ¿no? O sea, son todas estas cosas, ¿no? Es un tema súper complejo y a lo mejor yo no voy a alcanzar a abarcar todas las aristas que esto tiene, pero sí quisiera como pintar un panorama más o menos de cuál es el tema al que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, pues de toda esta agua que nosotros consumimos, espero que haya gente que ya esté contestando la encuesta, pues resulta que más o menos entre el 60 y el 70% del agua que se consume en la zona metropolitana del Valle de México es agua subterránea. Y una parte menor es agua que se trae de otras partes. El agua que se trae del sistema Cutzamala representa un poco menos del 20% del agua que se consume en toda la zona metropolitana. Pero aún así, imagínense ustedes, estamos hablando de que el sistema Cutzamala tiene la capacidad de enviar 15,000 litros por segundo desde la parte, digamos, desde el oriente michoacano, pasando por el Estado de México, por la zona de Valle de Bravo, elevar toda esa agua 1,600 metros, que eso implica un gran gasto de electricidad, que también, o sea, ahora también pensamos que la electricidad no contamina nada, pero en México la principal forma de obtener electricidad es quemando combustibles fósiles. Así es que también eso está contaminando, ¿no? Entonces, se manda toda esta agua a la Ciudad de México, se saca mucha agua del subsuelo, consumimos esta agua y luego la aventamos para otro lado, que ya no sea nuestro problema, porque como bien saben, México ha sufrido con el tema del agua desde que era Tenochtitlan, ¿no? Desde ese tiempo el agua ya era un problema porque el agua del lago de Texcoco era agua salada, aunque había zonas de agua dulce, entonces se empezaron a construir diques para separar esa agua de la otra. Se trató pues, de controlar al agua y no siempre se pudo, incluso por ahí está la leyenda, no se las voy a contar yo porque no es el espacio, pero de este monarca que se llamaba Huizotl, que así quiso dominar el agua y parece que por ahí alguien le dijo que estaba cometiendo un error y que iba a recibir un castigo por hacer lo que hizo. Y entonces, pues, no quiero ser supersticioso, pero este monarca en una inundación se cayó se cayó del templo mayor y se murió. Y bueno, se lastimó y a partir de eso se murió. Así es que aguas con faltarle el respeto al agua, ¿no? Y bueno, el tema aquí es que, bueno, pues nosotros estamos consumiendo, en teoría, una persona de la Ciudad de México en promedio consume más de 3 veces el agua que en teoría deberíamos de consumir los seres humanos. O sea, se habla de que el óptimo de agua que deberíamos consumir es 100 litros diarios, que de por sí ya es bastante agua, ¿no? Bueno, pues hay gente en Iztapalapa que seguramente ni 100 litros diarios consume, pero esto vuelvo a lo mismo. Hay personas que entonces están consumiendo 400, 500, 600 litros diarios, ¿no? O empresas, o se desperdicia, muchas cosas pasan ahí. Para que nosotros dimensionemos más o menos cuánto es lo que gastamos de agua, tenemos que pensar, por ejemplo, que cuando nosotros nos lavamos las manos, y en este momento hay que estarnos lave y lave las manos para evitar contagios y que la pandemia siga su curso, pues nosotros gastamos 12 litros de agua por cada minuto que está la llave abierta, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia de cuánto implica esto, ¿no? Nosotros gastamos 200 litros de agua en 10 minutos que la regadera está abierta, ¿no? Entonces, si nosotros si somos de estos que nos gusta enjabonarnos con toda paciencia, nos metemos con un radio para cantar, para relajarnos, bueno, pues tengamos conciencia de que cada 10 minutos que estamos pasando en la regadera estamos tirando 200 litros de agua, ¿no? Entonces, esto es parte del problema. Digo, yo sé que no es todo el problema en lo que nosotros consumimos como individuos, pero tampoco podemos decir que, pues como las empresas y el gobierno no hacen lo que tienen que hacer, pues entonces a mí no me importa y que se tire todo el agua, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer conciencia nosotros, ¿no? Desde luego, en México, el principal uso de agua que se hace es el uso agrícola. Por encima de tres cuartas partes del agua que se consume en México se consume en la producción agrícola. Y bueno, pues sí, digo, mucha de esa agua se recicla porque, bueno, pues se infiltra al subsuelo,
se limpia y luego pues aparece en un manantial o se evapora y luego va a llover. Pero mucha de esta agua que se usa también en lo agrícola, digo, nos gusta pensar como que las actividades agrícolas son pristinas, puras, son saludables, es lo mejor del mundo. Pues no, también para producir pues, maíz, bueno, el maíz tal vez no tanto, pero hay algunos productos, bueno, hay productos que gastan agua de manera criminal, pero además pues, que no la regresan, ¿no? Y se la llevan, que es, por ejemplo, el aguacate, que en Michoacán tenemos ahí un claro ejemplo de eso, pero pues también todos los demás productos necesitan agua y que prácticamente todas las actividades que nosotros realizamos ocupan agua. Te Por, interrumpo por- tantito, justo Ujú. hablando, ¿no? Sobre qué industrias o qué sectores ocupan el agua, nos preguntan que si nos podrías hablar un poco justo sobre el aspecto industrial en la Ciudad de México y del Estado de México, no solo en las zonas agrícolas, sino todas estas zonas industriales que están en el norte de la ciudad, ¿no? Eh, y bueno, si nos puedes comentar un poco sobre esa parte de uso industrial, porque no es lo mismo lo que tú y yo gastamos a lo que Claro, pues gastan. mira, en realidad la industria, incluso la industria gasta menos agua que el uso doméstico, porque el uso doméstico en México usa el 14.5% del agua disponible, ¿no? La industria usa como la mitad de eso. El problema más bien también ahí, el tema es, sí, gasta esa agua, pero ¿qué pasa con el agua cuando la desecha? Que a lo mejor no pasa tanto con la agricultura y que sí pasa más con la industria, que es agua que de verdad pues es muy contaminada, está muy deteriorada y que va a causar daños pues pues en todos los cuerpos de agua a los que llegue esta agua, ¿no? Y por ejemplo, pues vamos a ver, no podemos decir que la industria no contamina, obviamente que sí contamina y contamina mucho, porque pues podemos ver que, por ejemplo, los ríos más contaminados de México, como es el caso del río Lerma, que es un río importantísimo, imagínense, nace en el Estado de México, se le ha sacado mucha agua también para nutrir a la Ciudad de México y va a dar hasta la laguna de Chapala. O sea, todo este recorrido que hace, pues es tal vez la zona industrial más importante del país y bueno, una de las más importantes, ¿no? Porque también está al norte. Pero bueno, entonces en todo este camino, pues se va contaminando este río y termina siendo pues agua, hay zonas donde el río está totalmente muerto, ¿no? Ya luego se alimenta de otros afluentes y va a dar al río, va a dar al lago de Chapala en condiciones que siguen siendo muy malas y luego regresa a las casas de las personas, porque la laguna de Chapala sigue nutriendo pues a algunos municipios de Jalisco, les da agua que no, digo, ya no está tan contaminada porque los suelos hacen su labor, pero de todos modos no es agua limpia, ¿no? Y que va a requerir de tratamientos muy costosos y pues que también va a tener impacto sobre la salud de las personas. Entonces, sí, la industria no gasta tanto, pero el efecto que tiene sobre el agua que utiliza es más agresivo, ¿no? También está el caso de pues, toda esta producción de tela que hay en zonas de Puebla, en la zona de Tehuacán, pues a nosotros nos gustan mucho los pantalones de mezclilla, ¿no? Pues ya es parte de nuestra indumentaria hasta para ir a dar clases, ¿no? Ya uno normalmente usa mezclilla, pero pues la mezclilla también contamina mucho el agua porque utiliza ciertos químicos, utiliza ciertos procesos que son muy contaminantes y entonces pues también tenemos que tener conciencia pues de esto, que además va de la mano con muchos otros problemas, ¿no? Ya conocemos la tragedia que han sido las maquilas, el trato, por ejemplo, que casi contratan puras mujeres porque son mano de obra, pues más vulnerable y que están sujetas a muchos abusos, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí que no digo no uses pantalones de mezclilla, pero pues sí exijamos, ¿no? Que también haya más controles sobre este tipo de industrias. Pero bueno, antes de seguir con esto, yo sé que lo de la industria es muy importante, pero también les quiero hablar justamente de la parte de la producción agrícola en las zonas altas que nutren al sistema Cuchamala y que es agua que finalmente va a dar a la Ciudad de México. Este caso es el que yo conozco mejor. Yo trabajé en mi tesis de doctorado, estuve trabajando en la subcuenca de Amanalco Valle Bravo, que bueno, pues ustedes saben, Valle Bravo es un lugar muy bonito, turístico, muy agradable, que de repente nos gusta escaparnos por ahí los fines de semana,
y que pues se ve muy padre, pero ya si nos acercamos un poquito cada vez, o sea, creo que esto ya se va volviendo más constante. Si tú te acercas al lago un poquito más, incluso en la zona de los restaurantes, pues vas a ver que el agua cada vez está más verdosa, cada vez es más turbia, ¿no? Y esto pues es consecuencia sobre todo del uso pues, que se le está dando en las zonas altas, ¿no? Nosotros, pues digo, esto suena un poco lógico, pero de repente se nos escapa, pues el agua responde a la dinámica de la gravedad. Sí, casi siempre pues el agua va a llegar a los cerros, va a llover, va a escurrir, va a llegar a ríos que van a ir creciendo conforme van bajando, hasta finalmente desembocar pues, en un cuerpo de agua ya más grande, más nutrido. Bueno, también la dinámica misma del agua genera distintas, ¿cómo decirlo? Pues actividades económicas. En las zonas altas siempre vamos a encontrar gente muy marginada, con pocas oportunidades económicas. En las zonas bajas vamos a encontrar un poquito más de actividad económica porque pues ya hay más agua, ya hay más posibilidades. Valle de Bravo, por ejemplo, para poner otra vez ese ejemplo, pues Valle de Bravo es una ciudad, pues miren, diría que opulenta, porque pues, sí, vemos que hay grandes casas. Ahorita está muy fresco el tema de que hay más o menos 200 lagos privados en propiedades dentro de Valle de Bravo, que también es un problema. Pero la realidad es que Valle de Bravo, o por lo menos más bien expandiéndonos un poquito, esa subcuenca de Valle de Bravo es una muy buena fotografía de todo México. Porque como encontramos a la gente más rica de México en la parte baja, también vamos a encontrar a gente muy pobre y muy marginada en las zonas altas. Y esta gente pobre y marginada, estos campesinos pobres y marginados, no tienen muchas opciones para producir, ¿no? Pueden producir su maízito, que nadie se los va a comprar, y si se los compran, hoy es Día del Maíz, por cierto, Día Nacional del Maíz. Si les compran su maíz, se los van a comprar como en 4,000 pesos la tonelada, ¿no? Y ni siquiera todo el trabajo que le invirtieron, ya ni hablemos de la inversión, todo el trabajo que se le invirtió y todo el riesgo que corrieron no va a valer esos 4,000 pesos. Pero entonces llega una empresa y les dice, una empresa que vende papas fritas, de esas que compramos en cualquier tienda, ¿no? De esas que son famosas. Llega esta ¿Que no empresa, puedes comer solo una? de esas que no puedes comer solo una, pero deberías Deberías de de no no comer comer ninguna. ninguna. Anímense, hombre, Entonces llega sabritas, esta yo lo empresa digo. y les dice, ¿sabes qué? Réntame tu tierra. Al fin que para sembrar pues, tu cochino maíz, ¿para qué? Réntame tu tierra, yo te voy a pagar desde 4,000 hasta 8,000 pesos, que la verdad no es nada por una hectárea, y vamos a sembrar papa. Pero vamos a sembrar papa agresivamente, o sea, con todos los agroquímicos que se requieran, vamos a tumbar lo que haya que tumbar, y al paso de 2 o 3 años, esa tierra ya no va a servir para nada, pero ni siquiera hay que esperar que pasen esos 2 o 3 años. Esa agua que llueve y que escurre de estas plantaciones de papa, pues va a llegar llena de agroquímicos a los ríos. Y esos agroquímicos pues, están hechos para fertilizar la tierra, pero también fertilizan el agua. Entonces el agua se vuelve muy fértil, que suena bonito, pero no es tan bonito porque rompe equilibrios. Entonces se llena de algas. Y algunas de estas algas que llegan a aparecer, por ejemplo, en Valle de Bravo, que llega a pasar, no estoy diciendo que siempre estén ahí, pero llegan a pasar, la posibilidad siempre está, pueden ser incluso neurotóxicas. Y neurotóxico, o sea, ya no estamos hablando de que si tomas agua de ahí o que tomes agua que vino de Valle Bravo te va a dar un malestar horroroso en la panza. No, estamos hablando de que te va a generar secuelas para el resto de tu vida porque va a afectar a tu cerebro, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo, digo, yo sé, yo no soy científico como tal, porque pues no, yo soy economista, soy de ciencias sociales, soy de humanidades, pero fíjense cómo se van entrelazando las cosas. La pobreza, la marginación que existe en las zonas altas de la subcuenca, pues tiene consecuencias negativas en el medio ambiente y va a tener consecuencias negativas pues en la vida de todas las personas que dependan de esta agua, y de esa agua dependemos en la Ciudad de México. Dependemos tanto del sistema Cutzamala, y esto es algo que me dijeron personas del SACMEX. El sistema Cutzamala solo aporta, les digo, menos del 20% del agua que consumimos en la Ciudad de México. Pero si no llega el agua del sistema Cutzamala, con esa presión que viene, la demás agua ya tampoco llega, porque necesitamos de la presión que viene del sistema Cutzamala para que toda la demás agua empiece a llegar. Pero además hay una cosa, y esto también me lo dijeron autoridades del tema del agua en la Ciudad de México.
La Ciudad de México en esta administración se está haciendo un esfuerzo por dejar de depender tanto del agua subterránea. ¿Por qué? Porque entre más agua sigamos sacando del subsuelo de la Ciudad de México, más se va a reblandecer el suelo y la próxima vez que haya un temblor, no es por asustar a nadie, pero ya lo vimos en 2017. El tema de estos movimientos tan fuertes tiene relación con el agua que ya no hay en el subsuelo, ¿no? Y que entonces se están haciendo burbujas de aire ahí abajo, porque estamos sacando el agua, se compacta la tierra y entonces pues, hay hundimientos. Cuando hay temblores, bueno, pues si el temblor se sintió fue en Michoacán, pues en la Ciudad de México se siente 20,000 veces más feo, ¿no? Por todas estas, o sea, todo esto va encadenado. Y bueno, pues el sistema Cutzamala es una maravilla de la ingeniería, es una maravilla, no hay duda de eso, es excelente la forma en la que se construyó, lo que aporta en estos, pues ya casi 40 años que lleva de existir, pero estamos generando un gran problema. Le estamos quitando agua a otras zonas que la necesitan, por ejemplo, a lo mejor no es el caso de Valle de Bravo, pero esa agua escurría para otras zonas pues, de tierra caliente en Guerrero, en el mismo Estado de México, pues ahora ellos ya no tienen esa agua. Nos la mandan acá y ahora viene la otra parte. Nosotros, como les decía, desde hace más, pues ya son miles de años que la Ciudad de México, antes Tenochtitlan, sufría con el agua, pero desde hace 100 años, pues estás trabajando, o sea, desde el gobierno de Porfirio Díaz ya se había hecho un gran desagüe para sacar agua, para evitar las inundaciones. Como ustedes sabrán, pues todavía en 1920 había inundaciones en las que el centro se volvía navegable, no por 2 o 3 días, por semanas, incluso meses. Entonces, ahora nosotros tenemos que enfrentar también el problema, no solo de que no tenemos agua, sino de que cuando tenemos mucha agua hay que sacarla, porque si no la sacamos, y más que se está uniendo la ciudad, nos va a hacer un relajo. Entonces, ahora lo que se hace, bueno, desde los 70 se hizo un gran túnel para sacar agua, luego eso se ha seguido mejorando, bueno, se ha seguido mejorando, entre comillas. Luego vino esto tiene otro nombre ahora. Bueno, en el sexenio de Felipe Calderón se siguió construyendo el túnel emisor Oriente. Bueno, pues toda esta agua que sale de la Ciudad de México va a dar en buena medida al río Tula. Y esta agua allá, esta agua sucia que nosotros sacamos de la Ciudad de México, pues a los agricultores de Hidalgo les sirve, porque es agua muy nutritiva, ¿no? Porque mucha de esa suciedad que lleva el agua, pues sí, también ayuda a que crezcan las plantas en los cultivos. Y no se espanten porque esos cultivos adivinan en dónde los venden. Sí, en la Ciudad de México. O sea, vean cómo estos problemas que nosotros causamos se vengan siempre de nosotros, ¿no? O sea, el problema de las papas en la zona alta del Cutzamala, bueno, de Valle de Bravo, regresa a nosotros en forma de los agroquímicos. Lo que nosotros mandamos al Valle del Mezquital para que rieguen los sembradíos, pues también regresa porque pues esas legumbres, esas cebollitas que nos comemos, pues adivinen de dónde vinieron. Muchas de ellas vienen de esa zona, ¿no? Y están regadas con aguas negras. Pero ya pasó algo peor todavía, porque pues estamos mandando muchísima agua que no le toca, que no le corresponde a ese río, porque imagínense, nosotros estamos sacando agua de una cuenca, que es la del Balsas, que debe de desembocar en el Océano Pacífico. Sacamos agua de allá, la traemos a la ciudad y luego la mandamos al Golfo de México. O sea, rompemos toda la dinámica de la cuenca, lo que es muy costoso, y le mandamos un agua que no le debería de tocar a este río, que es el río Tula. Y bueno, pues ya pasó, en las últimas semanas ya vimos que el río Tula se inundó, digo que se desbordó, inundó ciudades, murió gente, esa misma agua pues no se esperó nomás a llegar al río Tula, desde Ecatepec ya generó inundaciones. Y bueno, pues el tema es que sí, la naturaleza, aunque nos guste pensar que la naturaleza es equilibrio puro, pues ya sabemos que en la realidad no es equilibrio puro, pero si ya se están generando muchos desequilibrios, muchos de ellos que tienen que ver con el cambio climático que nosotros provocamos, bueno, pues si la cosa ya está mal, nosotros todavía le seguimos echando y seguimos dañando este ecosistema, seguimos dañando estos equilibrios tan, ¿cómo decirlo? Pues tan vulnerables y pues todavía le echamos más agua, ¿no? Y aguas negras además. Entonces, bueno, pues todo esto
que implica la subsistencia de la Ciudad de México, que es el centro neurálgico, ¿no? El centro, pues, del gobierno, de muchísimas cosas de este país, pues, para que pueda seguir funcionando, pues, necesita quitarles agua a unos y aventarles agua sucia a otros. Tenemos que estar muy conscientes de todas las implicaciones que nuestras actividades tienen, ¿no? Ya les decía, el tema del consumo de nuestro consumo de agua. Y claro, aquí hay siempre una gran división entre las personas, sobre todo en la militancia ambientalista y en los memes también. Sí, a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues yo aquí estoy cuidando el agua de la regadera, pongo mi botecito para ese echárselo a la taza, procuro reciclar el agua de mi lavadora, cosas así, pero la industria tira miles y miles y miles y miles de litros por minuto, por no decir por segundo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve mi esfuerzo? Estoy de acuerdo, es cierto. La cuestión aquí es que sí tenemos nosotros que ver más allá de que yo me ponga a reciclar y a hacer juguetitos y cosas así, sí sirve de algo, no va a ser la diferencia, pero no puedo ser tan ingenuo de pensar que nada más con ese tipo de acciones voy a cambiar las cosas. Sí, pero, pero tampoco se vale decir, es que si el gobierno y las empresas no cambian, pues entonces yo tampoco hago nada. Yo creo que lo que tenemos que pensar como tenemos que pensar este tema, es que tienen que ser nuestras acciones individuales, nuestra educación. Yo creo que el primer lugar donde aprendes que tienes que cuidar el agua, pues es en tu casa y también, pues no quedarnos ahí, exigirle al gobierno, exigirle a las empresas. Ahorita hay una propuesta muy interesante que está haciendo el grupo de agua para todos y todas, agua para la vida, que yo creo que es muy, muy importante que la revisemos, que estemos conscientes de que hay una propuesta ciudadana para una nueva ley de aguas que contemple el derecho humano al agua, pero también el agua, pues para los ecosistemas, ¿no? Que se tienen que cuidar, porque de por sí en México prácticamente ya no existe un río en el que haya vida, o no la vida que esperaríamos, eh, pero todavía podemos hacer cosas, pues, para evitar que esto de plano ya no haya peces en los ríos en México, ¿no? O en los lagos. Pero pues también eso tiene que pasar por exigirle a las empresas, exigirle al gobierno. Ahorita hay una discusión muy importante, el seminario universitario de medio ambiente e instituciones, el SUSMAI, que también está en Twitter, está haciendo actividades todo el tiempo, pues acaban de discutir el tema de que se tiene que modificar la norma oficial mexicana para las aguas residuales. Y esto tiene que ver con lo que preguntaban hace rato, con las empresas. Se tiene que modificar la forma en la que se va a aceptar que las empresas descarguen agua sucia en los ríos, porque así como se está descargando ahorita, vamos corriendo pues, al desastre. Y bueno, no sé, creo que yo por ahí le puedo parar y más bien esperar como escuchar si hay alguna pregunta o si tú misma, Deneb, si tú quisieras comentar algo. Y muchísimas gracias, Paco, por este panorama de ventajas, desventajas y desde lo que podemos hacer desde nuestro hogar. De nuevo, este granito de arena que todos aportamos, pero al final sí tenemos que hacer pues esta presión social para que los grandes consumidores y los grandes contaminantes pues también aporten muchos, muchos granos de arena, ¿no? Y justo voy a empezar, hay una serie de preguntas, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, viendo, escuchando aquí en A Poco No, a través de A Poco No, Ciencias TV y la MAT. Y nos pregunta Mariana, ¿qué organizaciones dan asesoría para montar un sistema de captura de agua? ¿No? Que esta es como una de las estrategias que nos han mencionado que pudiera servir. ¿Y qué cosas hay que tomar en cuenta? ¿Cuánto tiempo se puede almacenar? Y si hay que darle tratamiento o no. ¿Sí? Como que el super pack de quiero un sistema de captura de agua, ¿cómo le hago? Por favor. Muchísimas gracias. Gracias por esa pregunta, Mariana, me parece que fue quien preguntó. Gracias. Es una pregunta súper importante. Miren, yo no conozco muy bien, porque pues, no conozco tanto temas de química y de esto más científicos del agua, pero hay que tomar en cuenta que la captación de agua
pues tampoco es la panacea, ¿no? Porque hay límites para lo que podemos hacer con el agua de captación, sobre todo en un lugar como la Ciudad de México, porque hay gran contaminación atmosférica y mucha del agua que se precipita va contaminada, lo que no quiere decir que no sirva, pues desde luego nos puede servir para los baños. Digo, lo ideal sería que pudiéramos tener baños secos en todos lados, pero yo sé que hay lugares donde eso va a ser imposible, pero, pues bueno, si se puede usar agua reciclada para los baños, pues estaría de lujo. Y bueno, pues se puede utilizar a lo mejor para la limpieza y cosas de ese tipo, pero sí hay que estar conscientes de que mucha del agua que se precipita y que podemos capturar, pues no es para consumo humano, no puede ser peligroso por la contaminación atmosférica. O necesitas tener estudios para saber cómo está tu calidad del agua. Por ejemplo, ya ahorita ya es una realidad que en Ciudad Universitaria hay programas que captan agua y la convierten en agua que se puede beber, ¿no? Esto de las nubes, no recuerdo el nombre, ¿no? Jugo de nube, algo así se llama. Pero bueno, Pumagua es el programa, ¿no? Bueno, y en la Ciudad de México hay un grupo que se llama Isla Urbana, que me parece que es Isla Urbana, pero debe haber más que están trabajando con apoyar a la gente. En Iztapalapa ya están funcionando para captar agua, pero la realidad es que no necesitas tampoco como tanto apoyo para captar esa agua, tomando en cuenta que no te la debes de tomar, eso sí, bien claro. Pero pues, si tú tienes allí, pues en tu casa tienes la posibilidad de poner un techito de plástico o algo para que el agua corra y caiga en un captador, eso es más que suficiente, ¿no? Y conozco personas que ya lo están haciendo ahí en Iztapalapa y que les está funcionando muy bien. Y pues desafortunadamente no, tampoco es que también no les queda de otra, mejor dicho, ¿no? Porque pues, vivimos ahí Oye, sí. ¿por qué si sabemos que el agua potable que tenemos en la casa no debería de usarse en los baños? ¿Y por qué está esta opción de usar baños secos, entre otras opciones? ¿Por qué lo seguimos haciendo? O sea, ¿es usos y costumbres o Pues qué pasa ahí? sí, gracias. Eso también es una excelente pregunta, ¿no? Pues desafortunadamente ya vivimos, digo, primero que nada vivimos creyendo que el agua nunca se va a acabar. Y segundo, pues también ya nos malacostumbramos, ¿no? Y asumimos además que esta es la forma limpia de hacer las cosas. Y porque mucha gente, sobre todo gente de la ciudad, yo también la primera vez que vi un baño seco medio me espanté, pero, pero la verdad es que un baño seco, bien tratado, bien trabajado, no te arroja ningún mal olor. O sea, a lo mejor, pues lo normal, digo, pero no es una de estas letrinas que a lo mejor en alguna ocasión conocimos cuando éramos más chavos y que te quedabas hasta traumado de verlas. Pues no, es el baño seco, es una muy buena opción. Lo que sí es importante es que se deben de separar, ¿no? Los líquidos de los sólidos y pues y trabajarlos. Digo, a mucha gente solo pensar en eso les da asco. Hay lugares en Asia, por ejemplo, donde se usa el gas que sale de estos baños para cocinar. Y yo creo que va a haber gente aquí en México que va a decir, guácala, ¿no? ¿Cómo voy a cocinar con gas de pedos, ¿no? Pero pues es que no tiene nada de malo, o sea, el gas es gas, ¿no? Pero además, pues la cosa es que el baño seco hay que trabajarlo, hay que llegar, meterte con tu pala, darle vueltas, ya no huele a nada, para ese momento ya no, es como si estuvieras trabajando con tierra, pero a mucha gente, pues psicológicamente eso le genera asco, ¿no? Dice, ¿cómo voy a andar yo? Y todo se nos hace muy fácil, o sea, pero es una facilidad muy falaz, o sea, se me hace muy fácil ir, defecar en la taza del baño, echarle agua y que luego salga un río que a lo mejor pasa aquí a 2 kilómetros de mi casa. Ah, pero eso sí, yo estoy muy contento de tener excremento corriendo aquí por mi río, ¿no? Ah, pero que me digan, no, pues va a haber que meterte con la pala y darle vueltas y sacar ese abono que te va a servir para sembrar, por ejemplo. Ah, no, qué asco, eso sí me da asco. Entonces, Sí, justo es que no estamos acostumbrados, ¿no? Más bien sería como ir permeando la idea y la posibilidad de que ahorita deberíamos de usarlo como un un gusto, un deseo, porque después a lo mejor hasta es una obligación, ¿no? Entonces, bueno, pues pues, hay que ir pensando en modernizar o modificar más que nada, pues si es posible,
casa. Ahí voy yo de metiche. Perdón. La voy a batallar. A ver si no me dobleteo, porque con esta cosa, a ver, si me dobleteo ni modo. Hay una de las cosas principales en las que hay que entender, para mí, para mi forma de ver, es, bueno, y en escena tenemos un funcionamiento de un baño seco. Cuando yo era niño, o sea, se hace un montón, porque yo soy chavorruco, el baño era baño seco. Y efectivamente aquí en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, para los que nos están escuchando de afuera de las fronteras, Xochimilco es un lugar hermoso, en nuestra Venecia mexicana, bueno ya. Y entonces, el baño era seco. Nosotros no sabíamos de la determinación de baño seco en ese entonces. Sin embargo, tú ibas, hacías y te despedías. Y nada más. Entonces empezó después esto del drenaje, empezó la construcción, todo el rollo. Y vino en beneficio y después en ¿cómo mencionarlo? Pues sí fue agraviante. Porque con el drenaje, a pesar de llevarse el agua, luego la sacaba. Entonces el agua que es ya agua negra o con la terminología, pues ya la presentabas en lugar de limpia, pues con el cacadrilo, ¿no? Entonces todas esas situaciones sí eran buenas, malas y tenía sus pros y sus contras. Sin embargo, todos nosotros, por ejemplo, los hombres, yo creo que en la mayoría, porque pues sí, nunca he entrado a un baño fémino, sobrio, pues vemos los mingitorios secos. Esos ya se están manejando. Sin embargo, si vas y haces las necesidades de ese, pues entonces no, ahí sí ya habría que ver lo de las conchas, lo de las tres conchas, ¿no? Para aquellos que se saben la película. Chao. Claro. Pues es algo que ya está funcionando desde hace mucho, pero pues lo vemos como, sin ofender a nadie, muy rural o como que eso no se debería de usar, cuando en realidad pues ellos están más avanzados que nosotros, ¿no? Adelante, Paco, creo que quieres decir algo. No, mira, justo esta imagen que mostraba Alberto del baño seco, pues está súper padre, ¿no? O sea, está incluso elegante. Digo, para alguien que vive en un departamento en la Ciudad de México. Es un trono elegante, sí. Sí, para alguien que vive en un piso 2 en la Ciudad de México, pues sí, yo creo que le suena utópico esto, por más que quiera, ¿no? Pero yo he visto en casas así muy ecológicas de adobe y toda la onda, he visto baños secos en segundo piso, o sea, de que se puede, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el diagrama que nos muestra Alberto, hay hasta un mingitorio que está súper chido, pero a lo mejor en otros, en los que yo he conocido, te tienes que sentar porque te tienes que sentar a orinar, ¿no? Y a lo mejor, pues digo, ahí vienen ahora hasta temas de masculinidades, ¿no? Porque a lo mejor va a haber hombres que dicen, no, ¿cómo voy a estar sentando para orinar? Eso es para las mujeres, ¿no? Y no, pues digo, chingado, si la cosa es aquí cuidar el medio ambiente, pues digo, creo que sentarse para orinar no tendría por qué ser un impedimento, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que hace un tiempo un amigo decía que uno de los factores por los que los hombres no llevamos nuestras bolsas reutilizables al mercado es pues, porque afecta nuestra masculinidad, ¿no? Digo, afortunadamente en mi casa nunca me criaron con esas ideas, pero lo entiendo totalmente, ¿no? Entonces sí necesitamos hacer como que cambios culturales muy fuertes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nos pregunta Norma, que trabaja en Universum, nos dice que ella tiene, bueno, que en Universum tienen una sala sobre el agua y tratan temas entre la diferencia de valor, costo y precio. Y desde tu punto de vista de economía y con tu experiencia en el agua, ¿nos puedes hablar un poco sobre justo esa diferencia entre el valor, el costo y el precio del agua que usamos y que recibimos? Y bueno, no sé si estoy suficientemente capacitado para ello. Digo, si yo cuando pienso en valor, me viene mi marxismo, surge mi marxismo, y digo, pues para empezar, ¿qué valor le puede dar uno al agua, no? O sea, está muy cañón porque, pues digo,
Nada más hay que ver cuando no tenemos agua en unos días, ¿no? A ver cuánto podemos valorar, ¿no? Y cuánto estamos dispuestos a pagarle a una pipa para que nos llene el tinaco. Que no sé si ustedes sepan, pero me parece que en la Ciudad de México los ya subió algo y sube sobre todo para quienes consumen mucho. Pero 1,000 litros de agua, o sea, un metro cúbico de agua, creo que cuesta como 7 pesos. O sea, de verdad, hablando de precio, Y es baratísimo. es un precio irrisorio, pues que está subsidiado, ¿no? Porque pues se le tiene que dar agua a la gente. El problema es que no a todos se les da igual y de todos modos, pues digo, y hay gente que se aprovecha de estos precios pues para desperdiciarla. Yo sí, no, es complicado el tema, ¿no? O sea, porque justamente cuando hablamos del derecho humano al agua, pues hay que pensar que como seres humanos tenemos derecho a tener acceso por lo menos a esos 100 litros diarios de agua, que en este país hay mucha gente que ya no tiene acceso a esos 100 litros y en otros países peor todavía, ¿no? Pero, pues también tenemos que pensar cómo se puede hacer una distinción entre, pues, primero que nada, el uso por necesidad y usos que ya no son por necesidad, ¿no? O sea, porque hay empresas que dicen, y esto lo han dicho grandes empresas como Nestlé, hay que ponerle precio al agua porque, y hay que dársela a las empresas porque como nosotros la utilizamos para generar riqueza, nosotros sí la vamos a valorar y sí la vamos a utilizar adecuadamente. Eso dicen ellos, ¿no? Claro, siempre lo tienen que defender. Pero, pues la realidad es que aun si el agua subiera así indiscriminadamente de precio, pues seguiría habiendo gente que la desperdicie o que no tenga noción o que no la valore, para ponerlo otra vez en esos términos. Y bueno, pues sí, en realidad en México el agua no cuesta. El agua, pues no tiene un precio el agua. Lo que cuesta es el servicio, ¿no? Y eso nos lleva al tema del costo. Y como dicen los ingenieros, ¿no? El agua la da Dios, pues sí, pero no te la pone en tu casa, esa te la tiene que poner una tubería. Entonces, pues sí, en México lo que pagamos es el costo porque te lleven el agua de un punto a tu casa y para que tengas esta comodidad, pues de ahorita que la pandemia está como está, pues que te puedas estar lavando las manos. Pero, pues la realidad es que ese costo sigue estando subsidiado, es muy bajo y ha ayudado a generar esta idea de la que les estaba yo hablando al principio, que es que vivimos en un paradigma de falsa abundancia. Pensamos que el agua no se va a acabar nunca y que, y pues que la podemos, y que no hay opciones, ¿no? O sea, pues sí, pues yo tengo que defecar en esta taza de agua porque pues, no hay de otra, ¿no? O sea, eso es lo que hay. Pero pues sí, necesitamos ahí y generar cambios, ¿no? Oye, para seguir con este tema de que el agua no se va a acabar y es eterna, infinita y siempre va a estar limpia, nos pregunta Elascar si crees que sería menos costoso para la humanidad cambiar nuestros hábitos alimenticios de, de ser carnívoros, omnívoros a solo veganos y él plantea, ¿no? Que si sería mejor que hiciéramos el uso del agua para utilizar en los cultivos en lugar de estar criando animales. ¿Qué nos podrías decir, Paco? Ese es un tema que ya saben que genera pasiones, ¿no? O sea, digo, de entrada, mm, para los cultivos también se utiliza agua y se utiliza mucha agua. Se está generando técnicas, pues, para que ahora ya, digamos, ahí donde está la plantita, le caiga justo el agua que necesita, ¿no? La gotita nomás. Y pues sí, se consume mucha menos agua. Muchos de estos agricultores, pues ya tienen sistemas de captación y no hay ningún problema que utilicen estos, pues, para estar regando, para darle a los animales. Y lo que dice el compañero que hace la pregunta, pues sí es cierto. O sea, yo no soy vegano, pero sí creo que es necesario, no sé si volvernos veganos, pero sí reducir nuestro consumo de proteína animal mucho, 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 porque estamos consumiendo además proteína que en realidad ya ni necesitamos, ¿no? O sea, y por eso hay estos problemas de obesidad que tenemos actualmente. Pero nada más para ilustrar un poquito lo que nos están diciendo aquí, para producir 1 kilo de bistec de res se necesitan 37,766 litros de agua. O sea, pensemos en toda el agua que tiene que tomar la res, toda el agua que se utiliza para los pastizales y todos los granos y todo lo que va a comer la res, luego para procesar
o sea, que van a matar a la res, que hay que lavar, que procesar la carne, empaquetarla, llevarla hasta el supermercado. Se ocupan 40,000 litros de agua para que tú tengas 1 kilo de carne en tu casa, ¿no? Entonces, yo no les voy a decir, vuélvanse veganos, y no me voy a poner en ese plan así ultra, pero sí necesitamos reducir nuestro consumo de proteína animal muchísimo. Y otro ejemplo de esto, para producir 1 litro de leche se necesitan 1,000 litros de agua, un rotoplas de agua para producir 1 litro de leche. Otra vez, alimentos de la vaca, los procesos que implican, todo. Y digo, y además para que pues, a nuestra casa llegue un producto que ya ni leche es, y que además, pues, que ni necesitamos y que cada vez nos hace más daño. O sea, mucho del cáncer que existe, bueno, esto es algo que no está comprobado, pero se habla de que hay una correlación estrecha entre el consumo de lácteos y el cáncer, ¿no? Entonces, tampoco voy a acusar aquí de nada, ni voy a decir que no tomen leche, pero pues, sí hay que reducirlo, hay que reducirlo. Hay culturas completas, extensísimas, como la cultura china, que han sobrevivido sin leche, ¿no? Y la leche se volvió un alimento básico en los años 60 cuando Estados Unidos empezó a producir demasiada leche y entonces empezó a bombardear a su población y a otras de decirles que la leche era un alimento que necesitábamos todos porque era parte de un desayuno frutifantástico o como le quieran poner, ¿no? Y ese es un tema totalmente aparte, ¿no? De todas las cosas que hacemos porque alguien nos dijo hace mucho y cuando escarbamos un poquito, pues resulta que tenían sus intenciones, ¿no? Muchos productos que consumimos ahora es porque a alguien le sobraban y tenía que venderlos. Oye, nos acabas de comentar de China, ¿no? Y que justo no consume Leche. leche. Y siguiendo con estas preguntas un poquito polémicas también de Lascar, nos pregunta que si no funcionaría aplicar la ley de un único descendiente como los chinos para reducir los costos y consumo de agua, o eso ya lo ves muy radical, o Yo digo que definitivamente no. Ahí sí yo estoy en contra. Hay documentales, hay un documental muy bueno de la Deutsche Welle que no sé si por qué lo borraron. Sí se encuentra en YouTube, pero ya no está en el canal de ellos. No sé por qué lo borraron. Creo que generó alguna polémica. Pero vean lo que pasó en China con la política del hijo único. De entrada, mucha gente prefería matar a sus hijas, a las mujeres, para tener solo varones. Ahora hay en China, hay 100,000 hombres que no tienen posibilidad alguna de encontrar pareja heterosexual, por lo menos heterosexual. Lo cual van a decir, bueno, pues que se aguanten, pero eso también genera problemas sociales, porque entonces ahora hay temas de que secuestran a las mujeres, se las roban. O sea, no, es muy difícil hacer una política pública de ese tipo que funcione. Generalmente este tipo de países más bien lo que le hicieron fue la guerra a los pobres, no a la pobreza. O digo, en la India, más concretamente en la India, ¿no? Digo, China es comunista y sea como sea, toda la gente, pues, toda la gente come, ¿no? Pero en la India, que a lo mejor es otro caso un poquito distinto, pues también ahí se generaron gravísimos, pues, distorsiones sociales, ¿no? Entonces, yo no creo que esa sea la solución. Además, hay una cosa, producción para alimentar a todos los seres humanos, la hay, pero el capitalismo no trabaja no es la Madre Teresa de Calcuta. El capitalismo trabaja para obtener ganancias y prefiere tirar esos alimentos antes que regalarlos, porque entonces se cae el mercado y ya mejor, en lugar de pensar en este tipo de políticas, pensemos cómo cambiar este mundo para que sea más justo. Eso es lo que hay que pensar. de acuerdo, ¿no? Y de nuevo, pues cada quien ponga su granito de arena. Paco, nos acercamos al final de esta emisión y me gustaría cerrar con tu apreciación sobre la subcuenca bueno, del sistema Cutzamala. Este, que aporte solo el 20% del agua que llega a la Ciudad de México es muy poco, ¿no? Y siempre que están arreglando el sistema Cutzamala, nos quedamos sin agua. Entonces, ¿hay algún último cierre que quisieras hacer en relación a este sistema? Pues que estemos conscientes, ¿no? De que para que nosotros tengamos agua en la Ciudad de México
hay que quitársela a alguien más. Para que no nos inundemos en la Ciudad de México, hay que mandársela a alguien más. Por ahí el año pasado se habló mucho porque de nuevo, o sea, empezamos este año con una gran sequía. Hoy por hoy las presas del sistema Cutzamala están apenas arriba del 50%, mientras que tenemos otras partes en todo el país donde las presas están en el 100 o 101% y están a nada de desbordarse y de generar nuevas catástrofes. Pero pues en el sistema Cutzamala no está pasando eso, pues justamente porque nosotros estamos consumiendo mucha agua. Y sí, parece que es poquita porque es menos del 20%, pero como te decía hace ratito, sin la presión del agua del sistema Cutzamala, la otra no llega. Entonces, por eso dices, oye, pues nomás no están llegando 15,000 litros de agua a la Ciudad de México. ¿Por qué se quedó sin agua el 60% de la ciudad? Ah, pues es que porque si no llega esa agua, la otra ya no sale porque se necesita la presión y entonces, pues el sistema Cutzamala es vital, no va a dejar de ser vital en los próximos años, pero sí necesitamos trabajar todos de manera conjunta en cambiar el paradigma, ¿no? O sea, si a ti, por ejemplo, te parece asqueroso que tengas que entrar con una pala a eventualmente sacar los residuos sólidos que salieron de tus intestinos, ¿por qué no mejor te parece asqueroso la idea de que agua limpia, agua pristina que llega a tu casa, la ensucies de esa forma, ¿no? Eso creo que eso es lo que sí nos debería de parecer irracional pues empezar a hacer algo para que ya no sea así. Y digo, y eso es un trabajo que tiene que implicar empresas, gobierno y nosotras como individuos. Pues sí, el agua no se crea ni se transforma. Simplemente la empuercamos. Y tal cual, pues muchísimas gracias, Paco Lemus Yáñez, por estar aquí en el miércoles de Chicharrón de A Poco No. Muchas gracias a todos ustedes. Y de nuevo, pues cada quien su granito de arena, no dejen de bajar las manos. Siempre entre todos podemos ir haciendo lentamente la diferencia. Y pues a gastar menos agua y la que gastemos, consumirla adecuadamente. Muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Muchas gracias. ¡Vámonos! Gracias, Mario. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Joaquín Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia.